Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión hacemos algo muy interesante que es una de las clases que del diseño que gracias al trabajo con los estudiantes de ingeniería agropecuaria se está haciendo una actualización del currículo ya para álgebra lineal, ya no para geometría vectorial, sino para álgebra lineal, que tiene también 22 módulos como el libro de Clara Elena Mejía Laverde que nos inspira y con un diseño en el que para este módulo 3 trabajaremos como Clarelena Mejía lo establece en los temas de combinación lineal, conjuntos finitos generadores y espacios generados. Bueno, pues en esa clase, bueno, aquí va para 3 lo actualizo acá y es que en esa clase, que entonces vemos este tema que acabo de mencionarles, que lo voy a volver a poner, combinación lineal, y acá, entonces, entre doble comillas, y, pero ya lo vamos en el contexto de ingeniería agropecuaria, administración de empresas, emulando la estructura de clase de la profesora Clara Mejía Laverde y utilizando los lenguajes Python y LaTeX y las redes sociales GitHub, YouTube, con orientación a la ciencia de datos, con técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Entonces, la estructura de la clase siempre va a tener un título, una imagen introductoria generada con Plotly de Python para que sea interactiva y introduzca al tema de la clase, en este caso combinación lineal, generador y espacio generado. Y luego una descripción del contenido del módulo, luego los objetivos de aprendizaje, luego las preguntas orientadoras, luego la introducción. Y luego ya algo nuevo que le estamos poniendo es dos situaciones problemáticas asociadas a la ciencia de datos agropecuarios o de administración de empresas y al tema del módulo en particular. En este caso, para este módulo 3, para este módulo 3, le pedimos a la inteligencia que debe dar una situación donde se aplique el tema de, no de subespacios asociados a una matriz, sino de combinación lineal, conjuntos finitos generadores y espacios generados. Y, por ejemplo, datos asociados a mediciones en agricultura, la precisión, aplicando esos conceptos. Y también en la octava ya genere de manera artificial los datasets asociados a esa situación problemática y deme ahora sí las definiciones asociadas al módulo respectivo. Para este cuaderno del módulo 3, en este caso es el módulo 3, debes dar las definiciones en lenguaje LaTeX asociado al tema de, entonces aquí le ponemos dos puntos, y entre comillas dobles, el tema de combinación lineal, conjuntos finitos generadores y espacios generados. Y ya este no. Entonces aquí ahora sí, después dar los ejemplos, generar ejemplos de aplicación de estos conceptos de este módulo a las dos situaciones anteriores y luego ahí sí ya enunciar los teoremas, que la inteligencia nos genere los teoremas del álgebra lineal que facilitan el uso de los temas del módulo para la solución de la situación problemática. Y ahora sí, y después los ejemplos, generar ejemplos de aplicación de estos teoremas para los datasets de las situaciones problemáticas y ya le planteé ejercicios para los estudiantes. Bueno, pero entonces hay una cosa que también debes dar y es que cuando ya de los ejemplos y teoremas, pues nos dé la solución a esas dos situaciones problemáticas. Entonces acá en el 13 le digo, dame la solución a las dos situaciones problemáticas de los ítems del ítem 7 con los datos artificiales
generados en el ítem 8. Entonces 8 de este diseño. Así se resuelve el problema utilizando esos conceptos y teoremas y luego ya plantea ejercicios para que los estudiantes puedan realizar aplicando esta teoría y luego ya los referentes didácticos que sustentan este estilo de enseñanza y los sustentos disciplinares que sustentan esta teoría de álgebra lineal que proponemos para la enseñanza a los ingenieros agropecuarios y de administración de empresas. Entonces aquí se lo presentamos a los estudiantes. Entonces acá vamos a Géminis y en un nuevo chat, le digo pues, aquí es, pues, teniendo, bueno aquí la base teniendo en cuenta el siguiente diseño de clase, pues aquí se lo doy, de 15 pasos, entonces dame, bueno pues teniendo en cuenta eso le voy a poner aquí punto y coma, dame el diseño del título para esta clase, es decir, desarrollame la etapa 1 de este diseño de clase. Después vamos a seguir con la etapa 2 y así. Entonces, la inteligencia artificial, en este caso Géminis, nos va a servir para efectivamente buscar cómo actualizar el currículo en enseñanza del álgebra lineal con lenguaje Python y orientación a la ciencia de datos agropecuarios, con problemas agropecuarios. Entonces acá vamos a presentar hasta donde podemos avanzar más con esto. Entonces aquí ya nos da esa parte para este proyecto de 22 módulos, que el de título debe capturar la esencia del álgebra lineal aplicada y la visión técnica de la ciencia de datos y el contexto específico de la ingeniería de la administración. Siguiendo el estilo de Clara Mejía Laverde, donde, donde prioriza la claridad pedagógica y la aplicabilidad práctica. Entonces él nos da un ejemplo de título y es álgebra lineal de la productividad, combinaciones lineales, espacios generados en la optimización agroempresarial con Python. Entonces ya muestra efectivamente en 2 líneas, efectivamente lo que se quiere enseñar de álgebra lineal y a dónde se puede aplicar en la optimización en agroempresas, utilizando el lenguaje Python. Y el subtítulo curricular es de la abstracción vectorial de la ciencia de datos, modelado de recursos, conjuntos generadores y bases fundamentales para el aprendizaje profundo en ingeniería agropecuaria y administración de empresas. Y ya nos da las notas de diseño que está el enfoque en ingeniería agropecuaria que queremos lograr. El término productividad resuena en el rendimiento de cultivos y eficiencia de recursos, agua, fertilizantes y semillas. Y el enfoque en la administración, la optimización en el núcleo de la toma de decisiones financieras y logísticas. Y luego está el componente tecnológico que menciona explícitamente Python, estableciendo la expectativa de que los conceptos matemáticos se traducirán en código ejecutable, tal como se propone en el uso de GitHub y YouTube. Y el nivel de profundidad es que al mencionar el aprendizaje profundo, el Deep Learning, el título vincula la combinación lineal, que es la esencia de lo que ocurre dentro de una neurona artificial, como Z igual a la sumatoria de W y XY más B, que una neurona en realidad eso es lo que hace, una suma ponderada por pesos W sub I más un término de sesgo, con el tema central del módulo. Entonces así, mire que nos muestra que las neuronas en realidad son, lo que hacen por dentro son combinaciones lineales de vectores en realidad, de vectores de entrada. Entonces, aquí ya nos da para la etapa 2, que si deseamos proceder con la etapa 2 de la imagen introductoria con plots. Entonces, ya él nos va permitiendo ir paso a paso de acuerdo al diseño. Entonces, aquí le damos varias líneas y empezamos con el título para esta actualización de currículo. Y seguimos entonces con lo que nos propone, que es, ya él nos vamos yendo con él. Entonces
Entonces ahora sí le decimos, pues sí, por favor, dame ya ahora sí el diseño de la imagen introductoria. Entonces él ya se nos va en automático, ya uno en cada uno de estos videos y con el trabajo con estudiantes lo va actualizando. Entonces aquí nos muestra que aquí nos va a dar un diseño de código para la etapa 2, la imagen introductoria generada con Plotly, siguiendo la estructura pedagógica de Clara Elena Mejía Laverde de la Universidad de Antioquia. Bueno, pues esta imagen no debe ser solo decorativa, debe ser herramienta visual que capture la esencia matemática y aplicada del módulo. Así hace Clara Elena, que una imagen que efectivamente recoja lo que se quiere enseñar en el módulo de álgebra lineal que ella diseñó. Y ya la conceptualización de la imagen para el módulo 3 es que visualizaremos la combinación lineal y el espacio generado por un contexto tridimensional que representa insumos agrícolas, insumos de nitrógeno y fósforo, y el resultado productivo de rendimiento de cultivo. Entonces así la combinación de dos vectores de nitrógeno y fósforo se combinan linealmente para dar un rendimiento. Entonces los vectores bases son el conjunto generador, mostraremos dos vectores B1 y B2 en el piso, o sea, cuando Z vale 0, representando las recetas estándar de fertilizante. Y en la combinación lineal crearemos un nuevo vector Y, que es la suma escalada de los dos primeros. Y el espacio generado, o el spam, dejaremos un plano translúcido que pasa por el origen y contiene los dos vectores base. Ese plano representa todas las posibles combinaciones de fertilizantes y los rendimientos potenciales que puedan obtener. Entonces, este concepto es fundamental para el Machine Learning, regresión lineal múltiple, donde buscamos predecir un resultado Y con una combinación lineal de características X y. Entonces, así, aquí ya nos da el código, lo aprovechamos y lo ponemos ya acá y vemos la imagen que obtenemos y la guardamos para que trabaje como representación de este video inicial de diseño de esta clase número 3, de esa estructura de clase de 22 módulos en la que se busca generar unas clases más pertinentes al programa al que se sirve. Entonces aquí vamos a ponerle fig punto image y él ya me lo completa. Y aquí me falta que le ponga que queremos que lo guarde en descargas con con la dirección que queremos, aquí poniéndole el R. Y para unir estas cadenas, entonces con el backslash, para unir el nombre del archivo con la ubicación donde queremos que lo guarde. Corremos la imagen y vemos que obtenemos con Plotly la imagen interactiva en la que me da dos vectores y miremos aquí ya lo está cargando y el espacio generado por ellos. Entonces, mire que nos da en este caso el vector generador B1, el vector generador B2 en azul y la combinación lineal de ellos en rojo. Entonces mire que aquí están las combinaciones lineales en rojo de dos vectores azules y que generan ese plano verde. Entonces así él nos muestra que esos dos vectores los nombró como insumos para la producción roja. Entonces así Y es 1.5 veces B1 más 2.0 veces B2. Es la combinación lineal de esos dos insumos para obtener una producción roja. Y aquí vemos de que efectivamente los ejes, aquí ponemos aquí que los ejes son características. Miren que aquí tenemos este eje es la característica de nitrógeno, la otra es la característica de fósforo y la Z es el eje algebraico Z igual 0. Entonces aquí tenemos, aquí a este nivel 0, acá tenemos ese plano, el plano generado por todas las combinaciones de esos posibles de esos insumos. Y esas combinaciones son todos los posibles rendimientos que podemos obtener combinando esos insumos. Entonces eso es lo que queremos visualizar geométricamente a todos los posibles rendimientos que podamos obtener de una cantidad de insumos que podemos combinar. Entonces, la descripción de la imagen es que para el cuaderno, esta visualización interactiva de Plotly ilustra cómo dos vectores base, B1 y B2 en azul, que representan estrategias de insumos estándar, generan un plano entero en verde translúcido y cualquier punto dentro de este plano es una combinación lineal de los vectores base. Y el vector rojo, Y, representa una decisión específica de la administración.
aplicar 1.5 veces la estrategia B1 y 2 veces la B2. En el contexto de Machine Learning, el plano verde representa el espacio de soluciones posibles que nuestro modelo lineal puede predecir. Eso es lo que queremos mostrar. Entonces así ya él nos muestra que si podemos seguir con la etapa 3, efectivamente lo vamos a hacer. Miren cómo él nos ayuda mucho a representar de manera interactiva los conceptos para álgebra lineal aplicados o dándole sentido desde el contexto agropecuario. Entonces aquí ya vemos que para la siguiente etapa, el sí por favor, y vamos a obtener entonces esa tercera etapa que es la descripción del contenido. Y así nos vamos con todo el diseño y que queremos proponérselo a uno o dos estudiantes que presenten este módulo en el que muestren toda esta contextualización y muestren las habilidades computacionales de manipular los conceptos de álgebra lineal desde el lenguaje Python aplicados al agro. Entonces aquí ya nos da la descripción del contenido y aquí ya pegamos entonces como la tercera etapa y nos dice que aquí nos muestra que en primera instancia que continuando con la estructura pedagógica inspirada en la metodología de Clara Mejía Laverde, procedemos con el desarrollo de los componentes 3, 4 y 5. Esta sección establece el puente entre la teoría abstracta y la aplicación práctica en la toma de decisiones basadas en datos. Entonces empieza con el contenido, luego los objetivos, el contenido que es la etapa 3, la etapa 4 ya, y nos dice que este módulo se centra en desglosar la estructura fundamental de los espacios vectoriales a través del concepto de dependencia y generación. En la administración de empresas, la ingeniería agropecuaria y la ingeniería agropecuaria, los datos no son valores aislados, son vectores que representan perfiles del suelo, costos de producción o variables climáticas. Los temas a tratar son combinación lineal, la suma ponderada de vectores como modelo de mezcla de recursos y los sistemas de ecuaciones lineales, su interpretación como la búsqueda de escalares para alcanzar un objetivo específico. Eso ya es el concepto de sistemas de ecuaciones lineales. Y los conjuntos finitos generadores que identificación de las variables mínimas necesarias para describir un fenómeno productivo. Y entonces, claro, el de encontrar el generador es encontrar las variables mínimas para describir un fenómeno productivo, las variables mínimas o variables LI. Y el espacio generado es el universo de todas las posibles, el de las posibilidades alcanzables dadas las restricciones de recursos o datos disponibles. Y la aplicación a Data Science es cómo estas estructuras forman la base de la regresión lineal y la reducción de dimensionalidad en Machine Learning. Entonces, los objetivos a alcanzar es que al final de este módulo el estudiante estará en capacidad de analizar matemáticamente si un vector de resultados, el rendimiento de cosecha o una meta de ventas puede obtenerse mediante combinación lineal de un conjunto de vectores de insumos. Determinar el espacio generado por un conjunto de datos agroindustriales para identificar los límites de un modelo predictivo, para saber hasta dónde puede llegar. Y implementar algoritmos en Python usando NumPy y SciPy para resolver sistemas de ecuaciones lineales en contextos de mezclas óptimas. Y vincular el concepto de combinación lineal con la arquitectura de una neurona artificial, comprendiendo cómo los pesos W y las entradas X operan en un espacio vectorial. Eso es lo que queremos también como objetivos de aprendizaje. Luego aquí vienen las preguntas. Entonces aquí, para aumentar el pensamiento crítico y la curiosidad científica, este módulo se abordará desde las siguientes interrogantes. Desde la ingeniería, si tengo tres tipos de fertilizantes con diferentes concentraciones, N, P y K, ¿existe alguna combinación de ellos que me permita alcanzar exactamente los requerimientos nutricionales de un cultivo de palma de aceite? Entonces, ¿cuál será esa combinación de esos nutrientes adecuada para unos requerimientos de cultivo de palma? ¿Cuál es la combinación lineal que me da esos requerimientos? Eso deja ver entonces cómo utilizar el concepto de combinación lineal. Y desde la administración es posible expresar el portafolio de inversión de una empresa como una suma escalada de activos básicos
o existen dimensiones de riesgo que no estamos cubriendo. Eso es lo que también nos permite esas preguntas orientadoras. Y desde la ciencia de datos, ¿por qué decimos que una red neuronal profunda es, en sus capas iniciales, una sucesión de combinaciones lineales y qué sucede cuando un dato de prueba cae fuera del espacio generado por los datos de entrenamiento? Y desde la computación, ¿cómo podemos usar la eliminación gaussiana en Python para validar si un conjunto de vectores en un sistema generador eficiente o si, bueno, cómo podemos usar la eliminación gaussiana en Python para validar si un conjunto de vectores es un sistema generador eficiente o si presenta redundancias, o sea, presenta dependencia lineal. Y ya nos pide ya seguir con la etapa 6, en la que entonces, claro, vamos a seguir entonces con la etapa 6. Después de las preguntas, pues aquí le ponemos así, por favor, para que siga con la etapa 6. Son 13 en total de este diseño de clase pertinente. Entonces así ya vamos dejando cada vez mejor las cosas en esta estructura de 22 módulos asistidos con Gemini. Entonces aquí nos da la introducción y nos da código Python para ejemplificar en esa introducción. Entonces aquí la introducción al curso y cortamos el código acá y quitamos los delimitadores y ya este lo volvemos línea de código con la Y y quitamos este delimitador y leemos entonces lo que nos propone como introducción Gemini y corregimos si hay algo que debemos de corregir que no va con nuestro criterio. Entonces ahora, siguiendo el rigor académico de Clara Mejía Laverde, avanzamos hacia la contextualización teórica y la aplicación práctica. Entonces aquí se establece el porqué de la matemática antes de enfrentarnos a los datos. Entonces aquí ya en la introducción, en el estudio del álgebra lineal, la combinación lineal es la operación fundamental que permite construir nuevos elementos a partir de otros preexistentes. Si visualizamos los vectores como direcciones de crecimiento o flujos de recursos, la combinación lineal nos indica hasta dónde podemos llegar mediante la suma y la ponderación de estos. Y para el ingeniero agropecuario o el administrador, esto no es solo teoría de espacios vectoriales, pues es la base del modelado predictivo. En la ciencia de datos, cuando entrenamos un modelo de Machine Learning, estamos buscando los escalares óptimos, los pesos, que combinan nuestras variables de entrada para aproximarnos a un resultado real. Comprender el espacio generado o SPAM es entender el alcance de nuestro modelo. Si el problema del mundo real se encuentra fuera del espacio generado por nuestras variables, nuestro modelo jamás podrá resolverlo. Eso es lo que nos da sentido. Me parece excelente la redacción de Gemini porque recoge efectivamente lo que se busca con efectivamente esos conceptos de combinación lineal y ver que el conjunto de las combinaciones lineales es donde establecemos los límites de los atributos que tenemos para obtener un rendimiento esperado. Y aquí nos muestra las situaciones problemáticas. Entonces nos muestra que a continuación nos presenta dos escenarios donde los conceptos de este modelo son críticos para la toma de decisiones basadas en datos. Entonces está primero el de ingeniería agropecuaria o agricultura de precisión. Entonces esas situaciones, bueno, se las presentaré en el siguiente video y todo el diseño de clase posterior, que nos da las dos situaciones y nos da un dataset utilizando pandas para estructurar estos datos, simulando la información que obtendríamos de un repositorio en GitHub para un proyecto de Data Science o de ciencia de datos. Aquí ya los corre para efectivamente ver esos datasets. Aquí nos muestra un dataset agropecuario y un dataset administrativo. Y ya nos dice que si podemos seguir con la siguiente etapa y le decimos que efectivamente sí. Pero aquí vemos sí, por favor. Y seguimos revisando. Mire que si nos dan los datos, ya ver efectivamente si sí recogen y enseñar a los estudiantes desde datos que aparentan representar la realidad agropecuaria o administrativa. Pues aquí sí, por favor, siga con la siguiente etapa, 9, son 13, entonces ya casi tenemos
efectivamente nuestro diseño completo para esta clase. Entonces aquí ya nos da la teoría, mira que aquí ya nos da teoría para dar esta clase mm, y los ejemplos y teoremas que vamos a necesitar. Y aquí nos va a dar la etapa de teoremas. Entonces aquí vamos a poner esos, la etapa de teoremas. Entonces aquí le decimos, sí, dame ya la etapa de teoremas, sí, por favor. Entonces la etapa de teoremas y luego ya así vamos llegando ya casi al diseño completo y lo seguiremos presentando video a video hasta que seamos muy fluidos de enseñar desde la pertinencia, desde un currículo que se va pensando para ser más pertinente para los estudiantes a los que se les trabaja, para los que servimos. Entonces acá nos dan los teoremas, aquí los ponemos, control V, y aquí ya no nos centramos tanto en las demostraciones, sino en utilizarlos para facilitar la solución de problemas. Entonces, los teoremas son una herramienta para facilitar la solución de problemas. Y aquí ya nos va, que sea es que finalicemos la etapa 14, entonces le decimos que sí, sí, por favor. Entonces ahora sí ya finalizamos el diseño utilizando Gemini y luego ya entonces nos ocupamos de la lectura de todo esto que nos entrega y cómo ya esta clase queda entonces preliminarmente mucho mejor para los estudiantes. Es así, mire que concluye diciendo que que se ha pasado de ver los datos como simples listas o a entenderlos como vectores que habitan en espacios. Y en el próximo módulo daremos el siguiente paso y es entender cómo esos vectores son verdaderamente independientes y cómo forman la base de todo sistema de inteligencia artificial. Es decir, después de combinación lineal, generadores y espacio generado, vemos el concepto de dependencia e independencia lineal y luego el de base y dimensión de un espacio vectorial. Para luego ver los espacios asociados a una matriz de datos. Les agradezco mucho.